Buenas, estimados estudiantes, en este video vamos a hablar sobre el ámbito de una función. La definición 4,6 nos dice que dada una función de A en B, el subconjunto de A formado por todos los elementos que son imagen de algún elemento de A se llama ámbito o rango de F y se denota por F de A. Otra forma de notarlo es ámbito de F, igual que lo hacíamos en relaciones. De manera de notación de conjuntos decimos que el ámbito o rango de una función son los elementos en B, los elementos del codominio para los cuales podemos asegurar que existe un elemento del dominio. Existe un elemento del dominio de manera que f de x es igual a y, o dicho de otra manera, existe una preimagen para este y. Entonces, para determinar el conjunto imagen, que es otra forma de llamarlo, o el ámbito o el rango de una función, tenemos que ver cuáles son los valores del codominio para los cuales estamos seguros de que existe un elemento en el dominio, de manera que al evaluar ese elemento del dominio nos dé como imagen y. O dicho de otra manera, que podamos asegurar que existe la preimagen de y. En el ejemplo 4.20 nos piden determinar el ámbito y nos dan el criterio x menos 1 sobre x más 1 igual a hx. Cuando no se especifique el dominio y el codominio de la función, pues estamos asumiendo que está definida en su dominio máximo, que serían los reales exceptuando el menos 1, y de codominio R. Siempre asumir que dominio tiene su dominio máximo y el codominio R, cuando no se especifique. Entonces, dado este criterio, queremos averiguar cuál es el ámbito. Entonces, recuerden que el ámbito de H son los y en B, para los cuales podemos asegurar que existe un X en A. En este caso serían los Y en R, para los cuales existe un X en el dominio, que es R menos menos 1, tal que F de esa X nos dé Y. Entonces lo que queremos es, bueno, que realmente la Y sea una imagen. Entonces lo que vamos a hacer es plantear esta ecuación que f de x nos dé y despejar realmente. Si pensamos o queremos que y sea una imagen, bueno, ¿quién es la preimagen de esa y? ¿Qué condiciones tiene la y para que realmente exista su preimagen? Entonces lo que vamos a hacer es plantear la igualdad, criterio igual a y despejar y en términos de x. Esto nos irá diciendo qué condiciones tiene que cumplir esa x para tener una preimagen. Entonces, bueno, planteamos la igualdad, multiplicamos a ambos lados por x más 1 y distribuimos. Esto se puede porque x es distinto de menos 1 y eso lo sé porque ella está definida en su dominio máximo. Luego agrupamos, queremos despejar x en términos de y, entonces agrupamos del mismo lado de la ecuación lo que tiene x y del otro lado de la ecuación lo que no tiene x, sumando a ambos lados lo mismo. Entonces nos queda que x menos x por y es igual a y más 1. Luego sacamos factor común de x y dividimos a ambos lados por 1 menos y para despejar x. Entonces, obtenemos que para un valor de y general, como nos lo dimos, un valor cualquiera en el codominio, existe su preimagen. ¿Qué forma tiene la preimagen? Y más 1
dividido entre 1 menos y. Esto quiere decir que si yo evalúo en la función, aquí hay un error, la función era h. Si yo evalúo en la función h la preimagen y más 1 sobre 1 menos y, cambio esta x por y más 1 sobre 1 menos y esta también, y simplifico, voy a obtener como imagen la y. Entonces realmente la y sí es imagen de alguien. ¿De quién? De una x con esta forma. Sin embargo, vamos a ver que esta x con esta forma no siempre existe. ¿En qué caso esta fracción no existe? Bueno, vemos que si y toma el valor de 1, si y se hace 1, entonces la expresión no está definida. Para cualquier otro valor de y, sí está definida, salvo para y igual 1. Entonces, todos los valores que no sean y igual 1, se les puede determinar su preimagen, y es esta. Entonces, ¿cuál es el ámbito de la función? Bueno, el ámbito son todos los reales, exceptuando al 1. ¿Por qué? Porque es el único al cual no se le puede encontrar una preimagen. El segundo ejemplo nos pide determinar el ámbito de la función con criterio p de x igual a raíz de x cuadrado más 4. También asumir que está definida en su dominio máximo y codominio F. Para realizar este ejemplo, bueno, buscamos que el ámbito de la función p y son los elementos en R tales que podemos decir que exista un x en el dominio de la función p, tal que p de x nos dé ese valor de y. Entonces, nuevamente estamos buscando las preimágenes de una y en general. Entonces, bueno, decimos sea y en R, tal que y sea igual a la raíz de x a la 2 más 4. Entonces, asumiendo que y es igual a la raíz de x a la 2 más 4, vamos a ir tratando, bueno, vamos a despejar x en términos de y vamos a ir viendo cuáles son las x que realmente admiten ese despeje, es decir, cuáles son las x para las cuales realmente podemos encontrar una preimagen. Lo primero que tenemos que observar es que y tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué me doy cuenta de esta condición sobre y? Bueno, porque y está igualado a el resultado de un radical de índice par. Y siempre un radical de índice par da como resultado un número positivo o 0. Entonces, ya esto me descarta, por ejemplo, del ámbito todos los números negativos. Sé que en el ámbito no van a estar esos valores porque deben ser igual a una raíz cuadrada. Podemos elevar a ambos lados al cuadrado y obtenemos que y cuadrado es igual a x a la 2 más 4. Esto pasa si solo si x a la 2 es igual a y cuadrado menos 4. Obteniendo raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, tenemos que x es igual en positivo y en negativo a y cuadrado menos 4. Entonces, ya hemos despejado x en términos de y. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que para una y cualquiera que cumpla esta condición, su preimagen va a ser tanto y cuadrado menos 4, pero también opuesto de tanto la raíz cuadrada de y cuadrado menos 4 como su opuesto.
Entonces, tenemos que Y, de hecho, tiene dos preimágenes, pero para eso necesitamos, que este radical esté definido, que sea un número real. Para que esto sea un número real, necesitamos que y cuadrado menos 4 sea mayor o igual que 0. De esto se obtiene que y menos 2 factorizando con el método factor común, y menos 2 por y más 2 es mayor o igual que 0. Esto es una inecuación cuadrática, hay varias formas de resolverlas, entre ellas las tablas de variación. Entonces, vamos a hacer una tablita. Colocamos el factor y menos 2, el factor y más 2, el factor y cuadrado menos 4, menos infinito, más infinito. El 0 de y menos 2 es 2, el 0 de y más 2 es menos 2, y y más 2 es negativo antes que 2 y positivo después. Y más 2 es negativo antes que menos 2 y positivo después. Así que este producto es positivo de menos infinito a menos 2, negativo de menos 2 a 2 y positivo de 2 a más infinito. Pero a nosotros nos interesaba que y menos 2 por y más 2 fuera mayor o igual que 0. Y esto se hace solo si y pertenece al intervalo de menos infinito a menos 2 unido con el intervalo de 2 a más infinito. Entonces, esta es otra condición que tiene que cumplir Y. Primero ya habíamos determinado la condición de que Y debía ser mayor o igual que 0, y ahora además Y debe cumplir con la condición de estar en el intervalo de menos infinito a menos 2 o en el intervalo de 2 a más infinito. Considerando ambos puntos, se tiene que Y tiene que pertenecer al intervalo de 2 a infinito. Y entonces hemos encontrado las condiciones para que una Y tenga una preimagen. Sabemos, en realidad para que tenga dos, sabemos que la preimagen sería, o las preimágenes serían raíz de Y cuadrado menos 4 y su opuesto, pero para que esas preimágenes existan, Y tiene que ser mayor que 2. Entonces podemos concluir que el ámbito de la función P debe ser el intervalo de 2 a infinito. Estos son los valores en R a los cuales realmente se le puede conseguir una preimagen. Los ejercicios y la teoría explicados en este video son tomados del libro Introducción a la Matemática Formal desde la Sociedad.